Había una vez un hermoso y curioso ángel llamado Anaciel. Ella bajaba a la tierra pues amaba la música, los bailes y las fiestas de los humanos y solo podía presenciarlos de esta manera, ya que en el paraíso estaban prohibidas. Deseaba mucho participar en uno de esos festejos, pero al no poder ocultar sus alas, observaba desde la oscuridad del bosque que estaba junto al pueblo, esperando a que la música comenzara y, entonces, bailaba sola en medio de los grandes árboles. Un día, fue descubierta por un demonio que también visitaba la tierra en busca de diversión. Pero no era cualquier demonio. Se trataba de Noré, un príncipe de las tinieblas. A él le entretenía verla bailar, le parecía graciosa y muy bella. Como todo demonio, era un maestro del engaño, por lo cual se transformaba en diferentes animales para estar cerca sin que ella lo notase, hasta el momento en que él decidió hacerse presente ante ella con su forma natural. Le confesó que hacía un tiempo la observaba en secreto y le preguntó: ¿qué buscas en la tierra? Se sabe que las leyes de los ángeles son más rigurosas y tienen prohibido el contacto con los humanos. No como nosotros, que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo. Ella tímidamente respondió: amo las fiestas que hacen, pero me tengo que ocultar aquí en el bosque, ya que solo puedo disfrutarlas de lejos. Entonces, el demonio, Noré, tuvo una idea. Yo puedo ir y venir entre los humanos. Con mi magia logro cambiar mi apariencia. Si lo deseas, puedo hacer lo mismo contigo. Le propuso. ¿Por qué me ayudarías? ¿Qué esperas a cambio? Desconfió Anaciel. Que bailes conmigo. Es mucho pedir. Sonrió el demonio. Anaciel no podía evitar dudar. Desde pequeña le habían enseñado que no debía confiar en los demonios porque eran seres malignos, pero su deseo de poder participar en una de aquellas fiestas era tan grande que decidió aceptar su propuesta. Noré, usando su magia, ocultó sus alas y cambió el color de su cabello. Luego hizo lo mismo con su apariencia. Desaparecieron sus cuernos y cambiaron sus rasgos. Anaciel estaba sorprendida. Nunca había visto una habilidad así. Definitivamente, él era un ser poderoso. Noré la tomó de la mano y la llevó hasta el pueblo. La ansiedad se iba haciendo cada vez más fuerte en el pecho de ella. Al llegar, descubrió que aquella música provenía de una alegre taberna cuyos clientes siempre estaban dispuestos a celebrar. Ella no podía ocultar el brillo en sus ojos y él, galante, la invitó a bailar. Pero, ¿y si no lo hago bien?, dudó Anaciel. Solo déjate llevar, le susurró Noré, mientras con la mano derecha la tomaba de la cintura y con la izquierda la tomaba de la mano. Decidió hacerle caso y se dejó guiar por aquel misterioso demonio que la miraba a los ojos de forma seductora. Ella no ocultaba su alegría. Sus movimientos fluían perfectamente con los de él. No tardaron en llamar la atención. A la vista de todos era una joven pareja. Ninguno de los presentes podría jamás imaginar que un ángel y un demonio bailaban en medio del salón. Luego de ello, Noré, el demonio, la invitó a probar la comida y bebida hecha por los humanos. Él se desenvolvía con total naturalidad entre ellos, dejando en claro que no era la primera vez que hacía eso.
Así la noche transcurrió entre risas y baile. Sorprendentemente, Anaciel había pasado una velada inolvidable en compañía del ser menos pensado. Antes de que la oscuridad desapareciese por completo, se dirigieron nuevamente al bosque, recuperando así sus verdaderas apariencias. Quiero agradecerte por lo de esta noche. Ha sido como un sueño para mí. Confieso que al principio dudé de ti. No podía creer que lo único que quisieras a cambio fuese bailar, dijo ella. ¿Y quién dijo que no era lo único que quería a cambio? Sonrió con picardía el demonio. ¿Qué quieres decir?, respondió Anaciel sorprendida. Noré se acercó rápidamente a ella, la tomó del rostro y de sus labios y le robó un tierno beso. Anaciel quedó inmóvil por un momento. Aquel gesto fue totalmente inesperado, provocando que se sonrojara. ¿De verdad creíste que estaría al lado de un ser tan bello como tú y simplemente me conformaría con bailar? Sonrió él mientras aún acariciaba su rostro. Yo no, continuaba ella sin poder ordenar sus pensamientos. Se quedó perpleja solo mirándolo. Me gustaste desde la primera vez que te vi y desde entonces no ha salido de mi mente, le dijo Noré. Pero no puede ser, respondió ella. ¿Por qué no? ¿Crees que porque somos distintos no podría poner los ojos en ti? Soy un demonio. Las normas no van conmigo. Continuó seduciéndola. Ella, avergonzada, se tomaba el rostro mientras evitaba mirarlo directamente porque era consciente de que algo en él también le atraía. Temía que aquel atrevido ser solo estuviese jugando con ella. Después de todo, era la primera vez que tenía contacto con uno de ellos. Por favor, mírame y dime qué sientes, insistió Noré mientras volvía a acercarse. Lo siento, será mejor que me vaya, respondió ella. Se dio la media vuelta y lentamente comenzó a caminar hasta invocar una puerta al paraíso. Él simplemente sonrió. Aquella reacción tímida le parecía simpática, y al verla irse le dijo en voz alta: si deseas volver a vivirlo de esta noche, solo ven aquí. Siempre estaré esperándote. Anaciel volteó por última vez solo para ver que la observaba con un gesto de satisfacción en su rostro. Todo había sido tan repentino que no sabía si creer en sus palabras. Pero que el príncipe de las tinieblas tuviese la habilidad de engañar no quiere decir que todo en él fuese falsedad, ya que, como todo ser, también poseía un corazón. Al día siguiente la mente del ángel estaba llena de sentimientos encontrados. Trató de reflexionar sobre lo ocurrido la noche anterior. Había disfrutado mucho de la compañía de Noré, incluso de aquel beso robado. Así que, llenándose de valor, decidió ir al mundo humano aquella noche, sin siquiera tener certeza de que él estaría allí. Ya en el bosque, sus latidos no dejaban de acelerarse. ¿Cómo debía actuar? ¿Qué respuesta le daría? ¿De verdad él asistiría? Las preguntas no paraban de acumularse en su cabeza y los nervios solo iban en aumento. Pero todas sus dudas desaparecieron cuando él nuevamente se hizo presente ante ella. Sorprendida, sin querer exclamó: ¿viniste? Noré no pudo evitar sonreír. Claro que vendría. ¿Creíste que mentía?, le dijo mientras se acercaba más a ella. Bueno, empezó a hablar Anaciel, pero él la interrumpió. Es verdad que tenemos la habilidad de engañar con facilidad, pero por esa misma razón, cuando decimos la verdad, tiene más peso que cualquiera.
y cuando queremos algo, lo hacemos con más fuerza que ningún otro. Terminó mirándola directo a los ojos. Anaciel se sentía muy tímida a su lado. Aquel demonio la hacía estremecer con sus palabras tan directas. Tenía una personalidad avasallante. Él era consciente de ello y parecía divertirse intimidándola. «¿Y bien? ¿Qué buscas de mí?», preguntó mientras la arrinconaba contra un gran árbol. Ella no sabía qué decir. «Yo ya te dije el por qué estaría aquí. Porque me gustas. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Acaso esperas otro favor de mí?», continuó Noré. Yo comenzó a sentirse nerviosa y evitaba mirarlo. «Dime», dijo él. Anaciel apoyó su mano derecha en el pecho de él. Lentamente levantó la vista y le respondió: «Porque me gusta estar contigo». Noré se sorprendió con aquella respuesta. No esperaba que le dijese algo así, y más aún viéndolo con aquellos hermosos ojos verdes. Con su pureza había logrado hacer sonrojar a aquel demonio impetuoso. Él sonrió amablemente y le dijo: «Si me miras así, haré lo que sea por ti». Tomó su mano y la besó con ternura. Para ella era un misterio. Quería saber más de él. Era atrevido, pero a la vez tan dulce. «¿Deseas que vayamos nuevamente al pueblo?», le preguntó Noré. «Me gustaría mucho», respondió Anaciel. «Entonces no perdamos el tiempo. Quiero aprovechar cada segundo contigo», terminó diciendo él. Nuevamente pasaron una noche increíble entre la gente del pueblo, ocultos bajo aquel hechizo. Cuando llegó el momento de partir, una vez más se encontraban solos en la oscuridad del bosque. «Ya es hora de que regrese», dijo el ángel. Noré le tomó de la mano y dijo: «Espera, ¿acaso no me darás nada a cambio por lo de hoy?». Anaciel lo miró en silencio por un momento y se acercó tímidamente a él. Noré no entendía qué pretendía hacer hasta que vio que ella, lentamente, cerró sus ojos y quedó de pie frente a él, como esperando que la besara igual que la noche anterior. Ese gesto inocente terminó de robar por completo el corazón de aquel demonio, quien no desaprovechó la oportunidad para besarla dulcemente mientras la rodeaba con sus brazos. Así fue como inició aquella historia de amor prohibido que echaba raíces en la tierra de los humanos. Con el paso del tiempo, aquellos sentimientos se fortalecieron más. A su lado, Norea aprendió lo que era amar, y ella comprendió que no debía dejarse llevar por lo que los demás decían sin antes haberlo comprobado. Era su mayor secreto. Nadie podía saber de su amor. Sus encuentros en el mundo humano eran puro romance y pasión. Ella amaba su rebeldía y desparpajo, él su dulzura y alegría. Podían entregar el corazón en las manos del otro sin dudar, pero por más cuidadosos que fuesen, sabían que, en algún momento, alguien de sus mundos podría descubrirlos. Así que vivían su relación como si no hubiese un mañana. Llegaron incluso a hacer el amor una noche en un hotel de aquel pueblo. No sabían qué sería de ellos en un futuro, pero decidieron dejarse llevar por sus sentimientos. Una noche, Anaciel no llegó. Noré la esperó nervioso en aquel bosque, pero ella no apareció. No se vieron por varios días. Él se sentía morir por dentro. Necesitaba saber qué había ocurrido con su amada, pero no quería iniciar un conflicto con los ángeles. Necesitaba pensar claramente las cosas.
hasta que finalmente un día regresó a él y le contó que sus superiores la habían descubierto, pero que creían que mantenía una relación con un humano. Como castigo por ello, la encerraron por unos días para que reflexionara. Pero en cuanto pudo, nuevamente escapó. Noré sabía que los ángeles eran muy rigurosos con quienes rompían las normas y que los próximos castigos serían peores. A él nada le ocurriría, pues en su mundo era un príncipe y se hacía su voluntad. Pero la peor parte la llevaría a ella. No podría hacer nada para salvarla, pues su límite era entrar en guerra con ellos. Aquella situación despertaba toda la furia del demonio, pero Anaziel, con su dulzura, lograba aplacarlo diciendo que podía soportarlo. Esa noche le pidió que no pensase en nada más que amarla. Y Noré, el demonio, respetó cada uno de sus deseos. Cuando llegó el momento de despedirse: no te vayas, quédate aquí conmigo. Si regresas ahora a tu mundo, temo no volver a verte jamás, le pidió él. Te prometo que pase lo que pase, regresaré. Por favor, espérame aquí mañana, respondió ella mientras acariciaba su mejilla y se marchó. El día siguiente fue eterno para Noré. La incertidumbre oprimía su pecho, evitando que pudiese pensar en otra cosa, hasta que la oscuridad nuevamente cayó en la tierra de los humanos. El tiempo pasaba y ella no llegaba. Noré comenzaba a ponerse nervioso, imaginando cualquier cosa terrible que le ocurriría al ángel. Hasta que, en un momento, de la nada, Anaziel apareció. Angustiada, se abrazó con fuerza a él. Aquello llamó su atención. Anaziel, ¿qué ocurre? ¿Sucedió algo?, preguntó él. Noré, dijo ella. De la oscuridad emergió un segundo ángel que venía persiguiéndola. Anaziel, si no regresas ahora mismo perderás tus alas y quedarás condenada al destierro, exclamó. No puede ser, es un demonio. Esa es la razón de tus escapes. Has perdido la cabeza. Noré estaba dispuesto a enfrentarse con el ángel, pero ella lo detuvo. No lo hagas, Noré. No te involucres. Podrías ocasionar una guerra. ¿Acaso ese demonio te hechizó?, continuó el ángel. Él no tiene nada que ver. Es mi decisión venir aquí y estar a su lado, se defendió. Una cosa es que espíes a los humanos para observar sus costumbres y otra que vengas a estas tierras para reunirte con un demonio. Es una deshonra. Vete, no me importa que me quiten las alas, pero no volverán a encerrarme jamás, dijo ella con determinación. Espero que no te arrepientas de tu decisión, sentenció por último el ángel y se marchó. Anaziel, susurró Noré. ¿Puedes quedarte conmigo aquí?, preguntó ella. Yo haría lo que sea por ti, sonrió él. Se fueron juntos al pueblo y se alojaron en una confortable posada bajo sus falsas identidades. Ya en la intimidad de la habitación: ¿qué planeas hacer, Anaziel? No puedes perder tus alas por esto, dijo él. No quiero pensar en eso ahora. En este momento solo somos tú y yo, Noré, respondió ella mientras se abrazaba a él. Esos sentimientos le daban valor. Su único deseo era compartir el mayor tiempo posible con Noré. Aquel demonio la amaba y deseaba tanto que el más mínimo gesto de parte de ella era suficiente para desatar toda la pasión que había en su corazón. Pasaron días conviviendo en aquel pueblo. Se sintieron tan completos juntos que llegaron a imaginar que tal vez aquella era la vida que deseaban tener. Aquellas noches de romance desenfrenado hacían sentir a Anaziel que no dudaría en entregar sus alas con tal de estar al lado de Noré. Pero pronto descubriría que los sacrificios por amor tienen un límite. Durante ese tiempo no habían vuelto a tener noticias de parte del ángel que persiguió a Anaziel.
¿Será que habían desistido de la idea del castigo? No, estaba a punto de volverse más difícil. Un día llegó a manos de ella una nota de una paloma blanca que provenía del paraíso. Al leerla, quedó impactada. No podía disimular su conmoción. ¿Qué ocurre, Anaciel? ¿Qué dice? Preguntó Noré, que estaba junto a ella. Dice que los superiores han decidido perdonarme si regreso ahora, pero de no hacerlo, mi familia será exiliada, ya que la unión de un ángel y un demonio es un pecado de deshonor familiar. Respondió muy afectada. No lo entiendo. ¿Por qué tanto interés en ti? ¿Por qué simplemente no te dejan ir? Agregó Noré. Es porque soy candidata a suceder a un arcángel. No es algo que dictamine nuestra sangre, sino el azar. Hace un tiempo fui llevada a un palacio en mi mundo donde se me prepararía para mi futuro. Algunos estaban al tanto de que venía aquí porque me gustaba ver las cosas humanas y me lo permitían, pero seguramente jamás creyeron que podría encontrar el amor en esta tierra, y mucho menos que sería un demonio. Explicó ella. Anaciel la interrumpió mirándola a los ojos. Debo admitir que era feliz con mi vida anterior, pero ahora que sé que existes, no concibo otra forma de felicidad que no sea estar a tu lado, Noré. Ella le confesó mientras acariciaba tiernamente el rostro del demonio. Yo me siento igual, dijo Noré. No me importaría que me exiliasen o que me arranquen una por una las plumas de mis alas hasta quitármelas, pero no puedo permitir que un inocente sufra por mi culpa, y mucho menos si son mis padres. Estoy segura de que no saben nada de todo esto, dijo Anaciel. ¿Cómo lo sabes?, preguntó él. Porque si están tratando de convencerme de regresar es porque quieren solucionarlo entre nosotros, sin que nadie se entere. Sería un escándalo, respondió ella. Creo que puedo ver cuál será tu respuesta, dijo con tristeza el afligido demonio. Anaciel entristeció su mirada. Perdóname, Noré, pero este es mi límite. El diablo la rodeó con sus brazos, presionándola contra su pecho. No tienes que pedirme perdón. Lo único que puede hacerme daño es verte triste. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es para siempre, le dijo él. Igual yo. Si tan solo fuésemos de la misma raza, las cosas no serían tan difíciles, suspiró ella. Tal vez, pero tampoco nos hubiésemos amado así. Nos queremos porque somos diferentes, porque encontramos en el otro cosas que no conocíamos en nuestros mundos, concluyó él. Anaciel decidió responder a aquel mensaje diciendo que regresaría esa misma noche. Eligieron pasar sus últimas horas juntos en la intimidad de aquel cuarto, amándose en esa pequeña libertad. Antes de irse, Noré le pidió bailar una última vez, pero siendo ellos mismos, sin disfraces, mirándose tal cual eran, solos entre esas cuatro paredes. Finalmente, el tan temido momento llegó. Era la hora de despedirse. Fueron hasta el bosque en medio de la noche como ella prometió. Se entregaría por propia voluntad. Allí la esperaba un ángel, un poderoso guardián, para llevarla de regreso. Anaciel y Noré iban tomados de la mano. Aquella imagen impactó al guardián. Comprobó que lo que le habían dicho era verdad. Un ángel y un demonio juntos entre los humanos. Una inmensa tristeza invadió el pecho de Anaciel. No quería soltar la mano de su amado. Él también se resistía a la idea de que se fuese. Resignada, se colocó frente a él, aunque casi no podía ni mirarlo, y con un tímido beso le dijo adiós. Comenzó a caminar en dirección de aquel ángel guardián, pero a mitad de camino se detuvo. Volvió corriendo sobre sus pasos y abrazó con todas sus fuerzas a Noré. No puedo hacerlo, no quiero dejarte,
decía ella entre sollozos. Por favor, no llores, Anaciel. ¿Sabes qué es lo único que puede herirme? Le susurró al oído. Pero de solo pensar que no volveré a verte siento mucho dolor, agregó él. Ella lloraba sin consuelo y Noré se sentía culpable por aquella situación. Pensaba que si no la hubiese buscado, si no la hubiese ilusionado desde el primer momento, Anaciel no tendría que pasar por todo eso. Fue entonces cuando decidió tomar una drástica decisión. Había una sola cosa que podía hacer para ayudarla. Mírame, Anaciel, le dijo con una voz serena y la besó apasionadamente. Si algún día mi recuerdo regresa a tu corazón, estaré aquí, esperándote. Sonrió él. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Pero sin más, Noré besó su frente, haciendo que Anaciel cayera inconsciente en sus brazos. El guardián angelical quedó atónito ante aquella acción. ¿Pero qué le has hecho?, preguntó indignado aquel guardián. El demonio lentamente se acercaba a él cargando a Anaciel para luego entregársela. Ella está bien. Solo borré de su mente todos los recuerdos que tenía conmigo, explicó. ¿Quieres decir que ella no recordará ni siquiera haberte conocido?, preguntó sorprendido el guardián. Exactamente, respondió él y comenzó a alejarse. Te conozco, tú eres Noré, tercer príncipe del infierno, dijo el ángel guardián. Así es, respondió algo triste el demonio. ¿Cómo pudiste posar tus ojos en un ángel? ¿Acaso te divertiste robando el corazón de un ser tan puro?, le dijo el guardián muy indignado. ¿Dices que yo lo robé?, sonrió él. Esa criatura que cargas ahí es quien se lleva en las manos para siempre mi corazón, dijo señalando a Anaciel. El ángel quedó en silencio por un momento. Me resulta difícil creer en tu benevolencia, dijo. Estás en lo cierto. Si por mí fuese, hubiese arrasado con la mitad de ustedes, solo para que nos dejasen en paz. Pero sé que ella no quería que nadie saliera herido por nuestra causa, dijo molesto Noré. Eres muy arrogante al afirmar algo así, dijo el guardián. Claro que lo soy. Soy un demonio. ¿Por qué haces esto?, preguntó el guardián. Porque la amo. Algún día cambiaré las reglas del juego y será mía para siempre. Pero hasta ese entonces esto es lo mejor que tengo para ella. Todo es por su bien, dijo por último Noré y desapareció en la oscuridad. El ángel miró a Anaciel, que aún permanecía inconsciente, y murmuró para sí. ¿Quién diría que un ángel tan joven sería capaz de domar a una de las peores bestias del infierno? Y regresó al paraíso. Tal como aquel demonio prometió, Anaciel no recordaba nada de lo sucedido, ni de sus viajes al mundo humano. Sus superiores decidieron que lo mejor era no mencionar el tema, y todo quedó como si nada de eso hubiese pasado. El tiempo transcurrió, y la curiosidad de ella por la música humana despertó, haciéndola regresar a la tierra. Esta vez, seguida a escondidas por un guardián, pero al constatar que no había rastros del demonio, la dejaba ir en soledad por el bosque. Sin embargo, una extraña sensación abrazaba el cuerpo de Anaciel. Sentía que algo muy importante había olvidado, pero por más que lo intentaba no podía recordarlo. Al igual que antes de que todo comenzara, cuando bailaba sola en medio de los enormes árboles, un pequeño y hermoso pájaro de color violeta rondaba el lugar, llegando incluso a posarse en sus manos. Anaciel ni aquel guardián podían imaginar que aquella ave era Noré, que, cumpliendo su promesa, cada noche esperó su regreso. Pero esta vez
para amarla desde la distancia, desde el silencio. Verla sonreír era suficiente para él, por ahora, porque la amaba tal cual era, con sus hermosas alas. No quería que las perdiese por estar a su lado. No necesitaba que ella hiciera un sacrificio de amor. No era justo que sufriera de esa forma. Noré era un demonio, pero cuando amaba, lo hacía de verdad, sin egoísmo. Aquel ángel se había llevado su corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su bien. Y en ese momento, sintió que aquello era lo mejor, hasta que llegara el día en que pudiesen estar juntos. A veces, amar de verdad significa dejar en libertad. Y la libertad en algunas ocasiones implica tener que olvidar. Yo soy el documentalista. Y esto fue El demonio enamorado. Saludos especiales para René Leiva Olace. Gracias y hasta la próxima.